Buen día, hoy vamos a hacer la sustentación del paper de finanzas internacionales y nuestro grupo está conformado por Jennifer Montaña, Natalia Nichols y quien les habla, Leslie Santana. Para empezar nuestro proyecto decidimos citar a Benjamin Graham, que dice, las inversiones exitosas consisten en saber gestionar el riesgo y no evitarlo. ¿Por qué escogimos esto? Porque todas las carteras que analizamos tenían riesgos muy variables y distintos. Entonces se refleja en nuestro proyecto. Primeramente, vamos a mencionar los países analizados, sus economías y sus mercados de valores. Entonces, encontramos a Países Bajos, Holanda, Finlandia, Liechtenstein frente a Estados Unidos. Para ello es importante analizar su PIB y su población. Entonces, encontramos que para Países Bajos en el 2019 se obtuvo un PIB de 909.000 millones de dólares y una población de 17 millones de habitantes. En el caso de Finlandia, un PIB de 268.000 millones de dólares y una población de 5,8 millones de habitantes. Liechtenstein tuvo un PIB de 6,5 mil millones de dólares y una población de 38.019 habitantes y finalmente Estados Unidos obtuvo un PIB de 21,3 billones de dólares y una población de 328 millones de habitantes. Bueno, entre las generalidades de Países Bajos encontramos que su capital es Ámsterdam. Es un país situado entre las cinco economías más exportadoras a nivel mundial y esto se debe a que el puerto de Rotterdam es muy importante para el comercio internacional. Asimismo, cuenta con alta tecnología para el sector agrícola y aunque no es muy grande, es bastante representativo. El 70% de su PIB proviene del sector de los servicios y entre ellos se destacan el transporte, servicios comerciales y bancarios. Ya que en el tema de comercio se debe a que es un país distribuidor, ya que reexporta bienes y servicios. Es un país miembro de la Unión Europea desde el 1 de enero de 1958. Asimismo, su moneda es el euro y es miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 1999. Seguidamente tenemos el índice bursátil de Países Bajos. En este caso escogimos el índice de Amsterdam Exchange Index. Es un índice compuesto por las 25 empresas de mayor capitalización que cotizan en la bolsa de Amsterdam Euronext. Es un mercado europeo integrado con oficinas en representación en Bélgica, Francia, Holanda, Portugal y Reino Unido. Como podemos evidenciar en la gráfica, en el año 2000 se da un máximo con 689,52 puntos como consecuencia a la fusión de la Bolsa de Bruselas y de París para formar la bolsa actual Euronext Amsterdam y por el auge de las empresas de Internet o la crisis.com. Asimismo, desde el año 2011, la composición del índice AEX se ha revisado 4 veces al año con una revisión anual integral en marzo y otras trimestrales en junio, septiembre y diciembre. Antes la revisión solo se realizaba 2 veces al año, que era en septiembre y en marzo. Bueno, en este momento vamos a entrar a las generalidades del país Finlandia. Su capital es Helsinki. Hasta 1990 su economía estaba unida a la Unión Soviética. En este momento su economía era centrada en la pulpa de papel y los embarques. Esto era por las conexiones marítimas que posee el país. Actualmente su economía es basada en la industria de tecnología y telecomunicaciones que representa el 70% de su PIB, además de bienes primarios como el acero y sigue trabajando en la industria del papel. Desde 1995 tiene la integración con la Unión Europea, pero desde 1999 utiliza la moneda euro. Tiene altos niveles de inversión de capitales y de auge tecnológico. Bueno, ya en este punto entramos al índice de Finlandia, que es el OMX Helsinki 25. Este tiene a las 25 empresas con mayor capitalización de Finlandia. Desde el 2008, cuando hubo un golpe fuerte para por la crisis hipotecaria que afectó a toda Europa,
Esto afectó directamente al índice, como se puede ver en la gráfica. Desde entonces, hasta el 2012, logró una recuperación que luego se vio nuevamente afectado en el 2013, donde la economía entra en recesión. Hubo disminuciones importantes, especialmente en el metal, que afectó directamente las acciones de Outokumpu y Rautaruukki, que son una de las principales títulos de acciones que se encuentran en este índice respecto al acero. También se encontró afectado el sector de telecomunicaciones, afectando directamente al título de Nokia, lo cual hace que este índice baje de la manera que se ve en la gráfica. Desde entonces se cuenta en crecimiento, pero como se puede ver en la gráfica, posee bastante volatilidad entre años. Vale, entonces en cuanto a las generalidades de Liechtenstein, se tiene que su capital es Vaduz. Liechtenstein es uno de los países más industrializados y tiene una economía muy desarrollada, teniendo en cuenta de que tiene una población de 38.000 habitantes aproximadamente. Por otro lado, este es el segundo país con el PIB per cápita más alto, por un valor de $173.356. Su economía se basa principalmente en el sector financiero. Para 1924, Liechtenstein firmó un acuerdo con Suiza, el cual se llamó el Convenio Aduanero, ya que estos dos países comparten una zona económica. Por esto, también comparten su bolsa de valores, la cual es la Swiss Exchange, que para cuando se creó el índice en la que cotizaban las empresas de Liechtenstein en 1987, se notó un incremento del 9.2% en su PIB. Entrando en materia del índice, se tiene de que el índice donde cotiza las dos empresas de Liechtenstein es el Swiss Performance, ya que es uno de los índices que hace parte de la Bolsa de Valores de Suiza, perdón. Este índice se cotizó por primera vez en 1987, como ya lo había mencionado anteriormente, con 1.000 puntos y cotizan además 211 empresas. Dentro del periodo estudiado se tuvo un máximo de 13.000 puntos, que fue para el 16 de septiembre de este mismo año, 2020. Y el 10 de noviembre, que fue el último día de nuestro periodo estudiado, se tuvo un valor de 12.860 puntos. Como se puede evidenciar en la gráfica, el índice ha tenido más que todo una tendencia a crecer, una tendencia alcista, y son muy pocos los picos en los que tiene una disminución. En la primera disminución, teniendo en cuenta de que se habla del año 2010 a 2020, se da en el 2012. Esto debido a que Liechtenstein, a pesar de que no, Liechtenstein y Suiza, a pesar de que no hacen parte del euro, se vieron afectados por la crisis euro que ocurrió en la Unión Europea. Bueno, en las generalidades de Estados Unidos tenemos que su capital es Washington, D.C. Estados Unidos es la economía más grande a nivel mundial, como sabemos es la potencia mundial. La Bolsa de Nueva York es una de las bolsas más importantes del mundo y además es la más antigua de Estados Unidos, que data desde 1792. Esta bolsa cuenta con tres índices, el índice Dow Jones, el índice Nasdaq y el índice S&P 500. Estados Unidos tiene un PIB mayormente en crecimiento y solo en dos casos se presentaron variaciones importantes, teniendo en cuenta de que hablamos del siglo XX. En el primer caso se tiene que fue el atentado 9/11 en el año 2001 y en el segundo caso la crisis subprime que se dio también a nivel mundial. Bueno, ya entrando al índice de Estados Unidos, Dow Jones Industrial Average, este está compuesto por 30 de las empresas más representativas de los Estados Unidos y es de la bolsa de New York. Desde el año 2010, como se puede ver en la gráfica, el índice ha continuado en constante aumento, a excepción siendo el periodo más bajo 2010 después de la crisis del 2008. En el momento que se ve otra vez un descenso es en el año del 2020 y esto se puede adjudicar a la pandemia actual que se está viviendo del COVID-19. Llegó a ser 18.591,13 puntos. Bueno, como segunda parte tenemos la hipótesis y nuestro marco teórico. Para plantear nuestra hipótesis, inicialmente analizamos nuestros países y por eso tenemos la siguiente hipótesis. Economías pequeñas como lo son Liechtenstein, Países Bajos y Finlandia pueden presentar un rendimiento en sus mercados de valores como una economía grande, en este caso la estadounidense. Bueno, para esto decidimos emplear la teoría de performance que fue la vista en clase y para explicar mejor esta teoría decidimos tomar una cita de Ferrusanto de 1997.
Entonces, en relación con la evaluación de los performance de la cartera de Sharper, Traynor y Jensen, fueron pioneros en su estudio. Este concepto, de modo literal, significa resultados o rendimientos ofrecidos por la cartera. Sin embargo, en los estudios de los autores citados, se comprueba que el sentido financiero que aportan a la idea de performance es superior o más completo que el simple análisis de la rentabilidad de una cartera de activos financieros. ¿Por qué escogimos esta cita? Porque esto demuestra que no solo es el cálculo de rendimiento de una manera básica, sino que estos índices como el de Sharpe, Traynor y Jensen logran profundizar el rendimiento que logra tener una cartera desde tomando el riesgo, la volatilidad o la rentabilidad diferencial como base. Bueno, entonces, de acuerdo con los índices, se tiene que el índice de Sharpe fue creado en 1966, el cual es la rentabilidad media de la cartera deducida, qué pena, compensada del riesgo. En el caso de Traynor, se tiene que en 1965 se tiene la rentabilidad de la cartera compensada la volatilidad. Y por último, el índice de Jensen de 1968 se tiene que es una rentabilidad diferencial, lo cual toma una perspectiva más amplia y por esto tiende a ser una visión como más pesimista sobre la cartera. Como tercera parte encontramos las carteras. Allí vamos a analizar y explicar qué empresas se seleccionaron para manejar nuestra cartera de inversión. Entonces, primeramente encontramos a Países Bajos, en donde las empresas seleccionadas para esta cartera de inversión fueron Aegon, una compañía internacional de seguros de vida, pensiones y gestiones de activos; seguidamente Unilever, que es una empresa de bienes de consumo para el cuidado personal, alimentos, hogar y refrescos. Tercero tenemos a ING Group, que es una institución financiera que ofrece servicios de banca minorista. Seguidamente encontramos a Philips, una empresa de tecnología de la salud; Royal Dutch Shell, una exploradora de petróleo crudo y gas natural. También encontramos a Heineken, una compañía de fabricación y venta de cerveza; y finalmente a ASML Holding, una compañía fabricante de equipos de fabricación de chips. Los resultados de esta cartera presentan una baja volatilidad al registrar un coeficiente beta de 6,87%, que va de la mano con la rentabilidad de la cartera, que es de 8,59%, y el riesgo del 2,30%, que también fueron bajos. Bueno, para la cartera de Finlandia encontramos que los valores seleccionados fueron Finnair, que es una aerolínea; Nordebank, que es un banco; Nokia, que es encargada de telecomunicaciones; Outokumpu, que es encargada de bienes primarios como el acero; está Wärtsilä, que es maquinaria industrial; Fortum, que es básicamente útiles eléctricos; y Metso Outotec, que básicamente es tecnología. Los resultados que se pudieron ver en esta cartera fueron una rentabilidad de 1,10%, siendo la menor de todas las carteras analizadas, donde el riesgo de la cartera es de 9,57%. Estos resultados nos demuestran que esta cartera tiene una volatilidad no tan alta en el periodo de tiempo analizado, con un beta de la cartera de 8,67, que igual se puede considerar alta. En cuanto a la rentabilidad del mercado, el primer periodo analizado, que fue del 2010 al 2011, se encuentra el mayor descenso de la cartera con un menos 23%. Desde ese periodo solo se han generado aumentos, mayor rentabilidad, siendo para el periodo del 2012 al 2013 el más alto, con un 37% de aumento. Como se puede ver en la rentabilidad del mercado, hay bastante volatilidad entre sus rentabilidades. Bueno, en materia de Liechtenstein, cabe resaltar que las dos primeras empresas que voy a mencionar son las que se encuentran domiciliadas en Liechtenstein. Por otra parte, las 5 empresas restantes son las empresas de mayor capitalización bursátil de Suiza. Primeramente tenemos el Liechtenstein Niche Landesbank, que es uno de los principales bancos que se encuentra domiciliado en Liechtenstein; el BP Bank, que también es un banco; Nestlé, que ya conocemos que es una empresa de alimentos; Roche Holding, Novartis, ABB, Zurich Insurance Group. Bueno, en la rentabilidad de la cartera tenemos que es una rentabilidad del 4,57%, y que cuenta con una volatilidad del 4,2%, es decir, no cuenta con una volatilidad tan alta. Por otro lado, cuenta con un riesgo de 1,32%. En cuanto a la rentabilidad del mercado, tenemos que tuvo una rentabilidad del 8,95%,
con un riesgo del 26.43% y una volatilidad del 5.63%. Como se puede evidenciar, solo hubo dos variaciones negativas dentro de la rentabilidad del mercado y la mayor rentabilidad que tuvo el mercado fue en el periodo de 2012 a 2013. Finalmente, para la cartera de Estados Unidos, tuvimos en cuenta a Apple Inc., una compañía de tecnología que diseña y produce equipos electrónicos, software y servicios en línea. Seguidamente está Cisco Systems, que es una empresa dedicada a la fabricación, venta, mantenimiento y consultoría de equipos de telecomunicaciones. En tercer lugar, tenemos a Intel Corporation, un fabricante de circuitos integrados o también conocidos como procesadores. Luego tenemos a The Boeing Company, que es una empresa que diseña, fabrica y vende aviones, helicópteros y proporciona asesoramiento y servicio técnico. También tenemos a Microsoft Corporation, una compañía tecnológica que desarrolla, manufactura, licencia y provee soporte de software para computadores personales, servidores, dispositivos electrónicos y otros servicios. Seguidamente tenemos a The Coca-Cola Company, una empresa que se dedica a la fabricación, venta minorista y comercialización de concentrados y jarabes para bebidas no alcohólicas. Y finalmente a JP Morgan Chase, una empresa de servicios financieros. Los resultados de esta cartera muestran una volatilidad de 3.78% según el beta de la cartera, un riesgo de 2.45% y una rentabilidad del 14.83%. En cuanto a la rentabilidad del mercado, en ninguno de los periodos se mostró una rentabilidad negativa, presentando su crecimiento más alto entre el periodo de 2016 y 2017 con un 25% y el crecimiento más bajo se dio en el periodo del 2014 al 2015, siendo solo en un 1%, pero presentando en todos los periodos analizados una rentabilidad positiva. Seguidamente tenemos la matriz de resultados, la cual nos muestra las variables de rentabilidad de la cartera analizadas respectivamente. Se obtiene la desviación estándar, que muestra el riesgo de cada cartera, y finalmente el beta de cada cartera, que representa la volatilidad de estas. Por parte de la rentabilidad, la matriz demuestra primeramente que Estados Unidos presenta la mayor rentabilidad con un 14.83%, con el segundo mayor riesgo de un 15.65%, siendo entonces Finlandia el país que presenta un mayor riesgo con 30.93%. La segunda rentabilidad más alta de un 8.59% dada por los Países Bajos, enfrentando entonces la hipótesis de la teoría clásica de las carteras a mayor riesgo, mayor rentabilidad, ya que esta presenta el segundo riesgo más bajo, pero la segunda mejor rentabilidad. Liechtenstein demuestra la segunda volatilidad más baja entre los países analizados. Gracias a los resultados obtenidos en esta matriz, el país de Finlandia desafía la teoría clásica de las carteras, en la cual a mayor riesgo, mayor rentabilidad, ya que analizando los datos, este país posee el riesgo más alto, como ya lo mencionaba anteriormente, que es de 30.93%, y la rentabilidad más baja con solo un 1.10%. Bueno, a continuación tenemos el cuadro con los resultados de los índices de Sharpe, Traynor y Jensen. En primera instancia encontramos que en el índice de Sharpe el país que tuvo el mayor resultado fue Liechtenstein con 40.58, seguido de Estados Unidos con 26.11, Países Bajos con 25.07 y por último Finlandia con 5.14. En el índice de Traynor tenemos que Estados Unidos fue el que tuvo mayor resultado de 16.90, seguido de Liechtenstein con 12.77, Países Bajos con 8.39 y por último nuevamente Finlandia con 5.67. Por último, en el índice de Jensen se tiene que Estados Unidos nuevamente fue con el mayor resultado de 0.61, seguido de Países Bajos, perdón, con 0.53, Liechtenstein con 0.51 y por último Finlandia con 0.44.
Gracias a estos resultados podemos ver un ranking por países en la cual en el índice de Trainer y Jensen, Estados Unidos ocupa el primer lugar, mientras que en el de Sharp, Liechtenstein ocupa el primer lugar. Por otro lado, Finlandia en los tres índices ocupa el último lugar y Bueno, en esta materia ya vamos a entrar a las conclusiones y el resultado de nuestra hipótesis. Bueno, como podemos ver, la hipótesis no logró ser corroborada. ¿Por qué? Porque en los índices de rendimientos dados por Trainor y Jensen, Estados Unidos logró demostrar mejor rendimiento frente a las economías reducidas pertenecientes a la Unión Europea. Respecto al índice de Chalmers, aunque los resultados variaron y Liechtenstein logró ocupar el primer puesto en rendimiento antes que Estados Unidos, igualmente Estados Unidos sigue ocupando el segundo puesto. Por lo tanto, la hipótesis demuestra que Estados Unidos, siendo una economía grande, tiene mejores rendimientos que las economías pequeñas ya analizadas, ya antes mencionadas, que es importante a tener en cuenta en el proceso de nuestro trabajo. Encontramos, por ejemplo, que la hipótesis clásica de las carteras donde a mayor riesgo, mayor rentabilidad, no fue corroborada por el caso de Finlandia. Finlandia tuvo el mayor riesgo, pero la menor rentabilidad. Además de esto, es interesante ver el caso de Liechtenstein, donde logró tener el primer puesto en el índice de Sharpe superando a Estados Unidos y tener el segundo puesto en el índice de Trainer. ¿Por qué? Porque siendo una economía tan pequeña es interesante ver cómo puede lograr esos rendimientos, aunque hay que tener en cuenta que esto puede estar relacionado con que su índice se encuentra también con el país de Suiza. Muchas gracias, este fue nuestro trabajo. gracias.